En Lomas de Chapultepec, cuando el cielo aún se tiñe de gris y el aire huele a bugambilias mojadas, una melodía insólita rompe el silencio de una casa condenada al olvido. Es un murmullo suave, casi un suspiro, una canción de cuna. Sofía la tararea sin pensarlo, agachada frente a dos pares de ojos idénticos que la observan en pijama desde la escalera. Apaga la aspiradora, se sienta sobre sus talones y con una media sonrisa les susurra. ¿La conocen? Mi mamá me la cantaba cuando tenía miedo. Los gemelos no responden, pero tampoco huyen. Y eso, en esta casa, es un milagro. Si te conmueven las historias de segundas oportunidades, suscríbete ahora y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Esta historia apenas comienza. La mansión de Alejandro Morales era imponente, blanca como un recuerdo al que no se le puede poner fecha. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, tenía más metros cuadrados que los que Sofía había conocido jamás. Pero no era el tamaño lo que imponía respeto. Era el silencio. Un silencio pesado, antiguo, que se arrastraba por los corredores de mármol y los vitrales franceses como una presencia indeseada. No era el silencio de la tranquilidad, era el silencio del dolor. Alejandro Morales tenía 35 años y un rostro que parecía esculpido en piedra. Empresario exitoso, dueño de media docena de desarrollos inmobiliarios de lujo, acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Todo, excepto a sus hijos. Mateo y Tomás, gemelos de 5 años, no hablaban desde el accidente. Desde que Valentina, su madre, resbaló en la escalera de servicio y murió instantáneamente. Lo intentaron todo. Terapeutas infantiles, fonoaudiólogos, psicólogos especializados en trauma. El diagnóstico fue claro: mutismo selectivo como respuesta al duelo. Pero ningún método logró arrancarles una sola palabra, ni una risa, ni una lágrima. La casa, antes vibrante, se convirtió en un mausoleo de rutinas. Comidas sin conversación, juegos sin sonido, noches en vela. Las niñeras venían y se iban. Ninguna duraba más de 2 semanas. La última, Lulú, se fue llorando. «No puedo más», dijo. «No con esos ojos que parecen ver lo que nadie quiere mirar». Entonces doña Marta, la secretaria personal de Alejandro desde sus días universitarios, tomó una decisión. Necesitan a alguien distinto. ¿Distinto cómo?, preguntó él, más cansado que molesto. Alguien que haya perdido. Que no venga a enseñarles a hablar, sino a acompañarlos en su silencio. Y así llegó Sofía Mendoza. 28 años. Viuda desde los 25. Sin hijos vivos. Con cartas de recomendación tan cálidas que parecía que hablaban de otra persona. Y una voz que no necesitaba elevarse para hacerse escuchar. Cuando cruzó por primera vez el umbral de la casa Morales, lo hizo con una maleta pequeña, un rosario entre los dedos y el corazón latiendo como si estuviera en una sala de partos. No conocía a los niños, no conocía a Alejandro. Solo sabía que la estaban contratando por 30 días, un mes de prueba, un mes para cambiar lo que nadie había podido cambiar en 2 años. Doña Marta la recibió en la entrada con una advertencia. No les hables si no le hablan, no los toques si no se acercan. Aquí no se fuerza nada. Sofía asintió. Entiendo el peso del silencio. Esa frase, dicha con un tono sereno, fue el primer indicio de que no era una mujer cualquiera. Los primeros días fueron de observación. Sofía recorría la casa sin apuro, con el mismo respeto con el que se camina un templo. Tocaba los objetos con delicadeza, como si tuvieran memoria. Hablaba bajito, a veces para sí misma, a veces para los niños que sabía que la espiaban desde las esquinas. «¿Qué cocina tan grande? Parece de revista. ¿Les gustan los rompecabezas? A mí me relajan. Estos cuadros tienen ojos como los suyos». Los gemelos no contestaban, pero cada vez estaban más cerca. Un día, Mateo dejó un dibujo en la mesa donde Sofía tomaba el té. Una casa, un árbol, una figura pequeña con una sonrisa enorme. Sofía lo miró, sonrió, y sin decir una palabra, colocó una estrellita dorada en una esquina. A la mañana siguiente, había 2 dibujos. Fue entonces que ocurrió la escena que abriría la grieta en la fortaleza.
Era miércoles. Mediodía. Sofía limpiaba la sala con una aspiradora pequeña, para no molestar. Había aprendido a moverse sin invadir, a estar sin imponer. Alejandro tenía una videollamada importante. Los niños, según la rutina, bajaban tarde y no saludaban, pero esa mañana bajaron antes, y se quedaron de pie al pie de la escalera, en pijama, con el cabello alborotado y las manos entrelazadas. Sofía los vio y detuvo el ruido. Se arrodilló lentamente, no para acercarse, sino para ponerse a su altura. Y entonces, casi sin pensarlo, comenzó a tararear. Era una canción antigua, una nana que su madre le cantaba cuando el miedo era más grande que ella. Duerme, mi niño. Duerme ya. La luna te viene a cuidar. Mateo se sentó en el último escalón. Tomás lo imitó. Sofía no dijo nada más. Solo los miró. Con ternura. Con respeto. Como se mira a alguien que ha sobrevivido al naufragio. A partir de ese día, los niños comenzaron a buscarla. En la cena de esa misma semana, Alejandro los escuchó reír. Por primera vez. La risa fue tan inesperada que pensó que había sido un sueño. Sofía estaba leyendo La Bella y la Bestia en el sofá de la biblioteca. Cambiaba la voz para cada personaje. Hacía pausas dramáticas y fruncía el ceño con exageración cuando la bestia se enojaba. Mateo apoyó la cabeza en su brazo. Tomás, del otro lado, la rodeó con sus pequeñas piernas. Y entonces, en un susurro que parecía una plegaria, Tomás dijo: «Mamá». Sofía sintió que se le detenía el corazón. Mateo repitió la palabra, bajito, como si probaran su sabor en la boca. Alejandro dejó la videollamada a medias. Corrió por el pasillo y se detuvo en seco al verlos. Los niños, hablando. Sofía, temblando, abrazándolos con pudor. Y esa palabra que no se oía en esa casa desde que Valentina cayó por las escaleras. No dijo nada. No interrumpió. Solo los observó. Y por primera vez comprendió que ningún psicólogo, ningún cheque en blanco, ningún plan estructurado había logrado eso. Había sido ella, Sofía, con su presencia, con su silencio, con su humanidad. Esa noche, al cerrar la puerta de su estudio, Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. No era tristeza, era esperanza. Porque, a veces, todo lo que hace falta para romper el silencio es que alguien se siente frente a ti. Y tararee la canción que tu corazón había olvidado. ¿Te ha pasado que el cariño abrió palabras que la razón no pudo? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte. Esta historia apenas comienza. Desde que Sofía llegó a la mansión Morales, los días comenzaron a tener forma. Una forma suave, como de marea que va y viene, sin alardes ni tormentas. Pero antes de que los milagros tomaran raíz, fue necesario que el dolor se reconociera. Porque las heridas, cuando se nombran, se encuentran. Y solo lo que se encuentra se puede cuidar. Sofía no hablaba de sí misma. No por orgullo, sino por costumbre. Había aprendido a vivir así, entre pausas largas, frases medidas y silencios que decían más que cualquier discurso. No tenía redes sociales, ni demasiados amigos, solo un cuaderno azul que llevaba en su bolso, una planta que había dejado con la vecina y una historia que se le notaba en la espalda cuando se encorvaba frente al fregadero. Doña Marta fue la primera en notar esa sombra. Una mañana, mientras tomaban café en la cocina, Sofía preguntó con timidez: ¿La señora Valentina cocinaba aquí? Sí, respondió Marta después de una pausa. Hacía una sopa de lentejas que nadie ha logrado replicar. Debe haber dejado la receta en algún lado. Probablemente. Marta la observó un momento más. Luego se animó. Tú también has perdido, ¿verdad? Sofía no respondió enseguida. Revolvió el azúcar en su taza, aunque no le había puesto azúcar. Sí, dijo por fin. A los 25. ¿Tu marido? Y una hija, que no alcanzó a nacer. Lo siento mucho. Yo también. Las dos mujeres no dijeron nada más, pero algo, en esa confesión breve, quedó flotando en el aire como un perfume que suaviza lo áspero. A partir de ese día,
Marta comenzó a verla con otros ojos, ya no como una empleada temporal, sino como una presencia que encajaba sin querer, que no venía a ocupar el lugar de nadie, sino a ofrecer el suyo. Sofía se movía por la casa como quien camina por un campo minado. No por miedo, sino por respeto. Pasaba horas en la biblioteca, limpiando los estantes con paciencia. A veces hablaba sola, bajito. No sabía si los niños la escuchaban, pero apostaba a que sí. Estos libros están tan bien acomodados que me da miedo moverlos. A mí de niña me gustaban los cuentos con finales tristes. ¿Y a ustedes? ¿No creen que esta casa guarda secretos? Yo sí. Y aunque los gemelos no respondían, comenzaban a dejar pistas. Un día, Sofía encontró un osito de peluche en el borde de la bañera. No estaba mojado. Parecía haber sido colocado ahí con intención. Otro día, alguien, sin que ella supiera quién, acomodó su taza de té favorita junto al calentador con una galleta al lado. Pequeños gestos, microalianzas, como ella las llamaba en su mente. No eran palabras, pero eran puentes. Lo más difícil era el comedor. Era una mesa larga, elegante, con más sillas que personas. Durante años había sido el centro de reuniones, brindis, cumpleaños. Ahora era una isla. Los niños comían en silencio. Alejandro, cuando estaba presente, revisaba el celular. Doña Carmen, si venía, hablaba sola. Doña Marta, cuando podía, evitaba el espacio. Pero Sofía decidió quedarse. Comer con ellos. No para llenar el vacío, sino para demostrar que no tenía miedo de él. «Este puré tiene gusto a infancia», dijo un día, con una sonrisa. ¿No creen? Mateo alzó la vista. Tomás bajó la cabeza. No dijeron nada, pero no dejaron ni una migaja en el plato. Una tarde, mientras recogía juguetes que nunca se usaban, Sofía notó algo extraño. Una caja de rompecabezas abierta, pero sin piezas. Buscó bajo los cojines, detrás de los sillones. Nada. Entonces fue a la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. Ella no solía entrar sin permiso, pero esa vez algo la empujó. En el suelo, sobre una manta de dinosaurios, estaban las piezas, ordenadas con cuidado, formando apenas una esquina del dibujo. Sofía se arrodilló, no para interrumpir, sino para sumarse. Y como si lo hubieran estado esperando, Mateo y Tomás aparecieron. No hablaron, no sonrieron, solo se sentaron a su lado, y juntos, en silencio, armaron el marco del rompecabezas. Esa noche, cuando subía la escalera para irse, escuchó una voz detrás. «Gracias». Sofía se detuvo. Giró lentamente. Mateo la miraba desde el descanso de la escalera. No repitió la palabra. Ningún gesto, pero el mundo, en ese momento, pareció girar más lento. «De nada, Mateo», respondió ella con suavidad. «Buenas noches». Desde entonces, los nombres comenzaron a aparecer. No como comandos, sino como regalos. «Gracias, Mateo», cuando él le pasaba una servilleta. «Muy amable, Tomás», cuando la ayudaba a llevar un cojín. «Buenos días, señor Alejandro», cuando lo veía salir con prisa, aunque él apenas respondiera con un gesto. Nadie le había enseñado eso. Era su forma de sembrar cariño sin forzar afecto. Alejandro, por su parte, observaba todo con una mezcla de cautela y desconcierto. Desde que Valentina murió, había dedicado su vida al trabajo. No porque no amara a sus hijos, sino porque no sabía cómo amarlos sin romperse. La llegada de Sofía no fue una decisión suya. Fue de Marta. Y aunque al principio dudó, pronto comenzó a notar los cambios. Los niños comían más, dormían mejor. Se acercaban entre ellos y, sobre todo, empezaban a estar presentes. Una mañana, mientras fingía revisar unos planos en el estudio, los escuchó reír en el jardín. Sofía jugaba con ellos a las escondidas, aunque se notaba que dejaba pistas para que la encontraran. «¡Ahí está!», gritó Tomás, sin saber que lo escuchaban. «¡Ganamos!», respondió Mateo. Alejandro se levantó lentamente. Se acercó a la ventana. Y por primera vez en meses, se permitió sonreír. Esa tarde,
Sofía cocinó arroz con leche, una receta que su abuela le enseñó cuando era niña. Mientras removía la olla, cantaba bajito. No la canción de cuna, otra, más ligera. A mi niño le gusta el arroz, con canela y con amor. Tomás apareció en la puerta. ¿Eso es para nosotros? Sofía asintió. Claro, ¿con pasitas o sin? El niño dudó. Con. Aquel día por primera vez los tres comieron juntos en la terraza. Mateo le preguntó si podía repetir. Sofía le guiñó un ojo. Solo si me ayudan a lavar los platos. Cuando cayó la noche, Sofía se quedó un rato más. Doña Marta la encontró guardando mantas en el closet del pasillo. Hoy hablaron más que nunca, dijo la mujer cruzando los brazos. Sofía sonrió, pero no con vanidad, sino con ternura. No es que no quieran hablar, es que tenían miedo de que nadie los escuchara. Y así, poco a poco, los hilos invisibles comenzaron a tejerse. No eran aún familia, pero algo en sus gestos, en sus pausas, en su forma de compartir el aire, empezaba a parecerse al amor. Porque a veces, para sanar, no hace falta entenderlo todo. Solo estar, sin juicio, su precio, con el corazón abierto. El milagro no llegó con estruendo. No hubo fuegos artificiales ni gritos de júbilo. Solo una tarde cualquiera, una biblioteca silenciosa y una historia que había sido contada 1000 veces. Pero nunca con tanto amor. Los miércoles, después de la merienda, se habían convertido en el momento favorito de los gemelos. No porque el menú cambiara, siempre había galletas de avena, leche tibia y algo de fruta, sino porque después Sofía les leía un cuento. Ella traía un libro distinto cada semana, aunque a veces repetían alguno por pedido silencioso. Una mirada más larga, una sonrisa contenida, una mano que se estiraba hacia la repisa. Ese día eligió La Bella y la Bestia. Se sentó en el sillón de terciopelo azul, el más antiguo de la biblioteca, ese que crujía apenas uno se acomodaba. Mateo y Tomás se acurrucaron a sus lados, sin pedir permiso, como si siempre hubieran estado ahí. Sofía abrió el libro con la lentitud de quien destapa un tesoro. Había una vez, empezó con voz profunda, una joven llamada Bella, que vivía en un pueblo donde todos eran muy iguales, menos ella. Cambiaba la entonación según el personaje. La voz de la bestia era grave y melancólica. La de Bella, dulce pero decidida. Y cuando llegó el momento en que él le ofrecía su biblioteca entera, hizo una pausa dramática y miró a los niños con ojos brillantes. ¿Se imaginan tener todos los libros del mundo? Mateo la miró, serio. Tomás asintió con una sonrisa tímida. Sofía continuó. La historia fluía, y con ella, algo más profundo. Una energía cálida que se movía entre los tres, envolviéndolos en una burbuja de seguridad y ternura. Cuando cerró el libro, después del clásico "Y vivieron felices para siempre", se quedó en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno que pedía ser compartido. Tomás apoyó la cabeza en su regazo. Mateo se acurrucó del otro lado, rodeándola con los brazos pequeños. Y entonces, con voz apenas audible, Tomás susurró: «Mamá». Sofía sintió que se le apagaba el aire, pero no se movió. No lloró, no lo corrigió, solo lo abrazó. «Aquí estoy», respondió, bajito. Mateo, como un eco que busca afirmarse, repitió: «Mamá», 2 veces. «De ti». 2 corazones que, por fin, se atrevían a nombrar lo innombrable. Lo que ninguno de ellos sabía era que Alejandro los había escuchado. Desde su despacho, al otro lado del pasillo, había oído el susurro, ese murmullo tan distinto a cualquier otro sonido en la casa. Dejó la videollamada a medias, con su socio hablándole desde Nueva York, y caminó hacia la biblioteca con el paso urgente de quien presiente algo sagrado. Se detuvo en la puerta. No entró. Solo observó. Sofía tenía a los niños entre sus brazos. No lloraba, pero su rostro decía más que cualquier lágrima. Mateo jugaba con un mechón de su cabello. Tomás se aferraba a su blusa como si le fuera la vida en ello. Y ellos hablaban. Palabras mínimas, susurros, pero hablaban. Alejandro sintió que algo dentro de él,
Algo viejo, endurecido, tal vez muerto, se agrietaba. No de tristeza, de humildad. Porque por más que lo había intentado, por más especialistas que había pagado, por más teorías que había escuchado, fue el cariño de una mujer desconocida lo que logró abrir la puerta que nadie pudo. Una puerta que no se abría con llaves, ni con recetas, ni con presión. Solo con presencia, con ternura, con verdad. No dijo nada ese día. No mencionó lo que había visto. No preguntó cómo lo hizo. Solo se quedó más tiempo en casa. A la mañana siguiente, Alejandro fue quien preparó el desayuno. Hizo pan tostado, café para los adultos y jugo de naranja para los niños. Estaba torpe, claro, desacostumbrado a la cocina. Pero los gemelos no se quejaron, ni siquiera cuando la mantequilla quedó pegada en el cuchillo. Sofía bajó unos minutos después. Al verlo ahí, frente a la estufa, con el delantal de doña Marta y cara de concentración, se sorprendió. ¿Alguna ocasión especial?, preguntó sonriendo. Ninguna, respondió él. Solo quería intentar algo distinto. Pues huele delicioso. No sabría decirlo aún, bromeó mientras servía en los platos. Pero al menos es comestible. Los niños se sentaron sin necesidad de que nadie los llamara. Mateo le acercó a Sofía su servilleta. Tomás sirvió agua sin que nadie se lo pidiera. Gracias, dijo Sofía, mirándolos con cariño. Alejandro los observaba. Cada gesto, cada mirada, cada mini rutina que se había creado en pocos días. Y entonces lo supo. Sofía no era solo una empleada que había traído cambios positivos. Era la chispa que había devuelto la vida a su casa. Al terminar el desayuno, los niños corrieron al jardín. Sofía se quedó ayudando a limpiar. «Quiero agradecerte», dijo Alejandro mientras lavaban los platos. «No hace falta», respondió ella sin mirarlo. Los niños, ellos ya estaban listos, solo necesitaban que alguien lo notara. Yo no lo vi. No es fácil ver cuando uno está roto. Alejandro se quedó en silencio. Las palabras de Sofía no eran reproche, eran espejo. «Yo también lo estuve», añadió ella bajito. Él levantó la mirada. «Perdí a mi esposo cuando tenía 5 meses de embarazo. Una complicación, todo muy rápido, muy injusto. Y de pronto me encontré sola, con deudas, con un cuarto de bebé vacío y el corazón hecho cenizas. Me acostumbré a no hablar, a limpiar, a escuchar los ruidos de otros para no pensar en los míos. Alejandro no supo qué decir, pero algo se quebró en su garganta. No era compasión, era reconocimiento. «Gracias por contármelo», murmuró. Sofía sonrió, apenas. A veces las palabras solo salen cuando hay alguien que las puede recibir. Esa tarde los niños pidieron que Sofía leyera de nuevo. Pero también pidieron algo más, que Alejandro se quedara. «¿Yo?», preguntó sorprendido. «Sí», dijeron los dos, casi al unísono. Sofía los miró, con ojos que contenían el mundo. Él se sentó, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió estar, no como empresario, no como viudo, sino como papá. El cuento fue El Principito. Mateo preguntó por qué el zorro quería ser domesticado. Tomás dijo que la rosa le recordaba a mamá. Y Alejandro lloró. No a gritos, no como en las películas, lágrimas secas, calientes, que caían sin permiso. Y una mano, la de Sofía, que se posó sobre la suya, sin apretarla, solo para decirle, «Te veo». A veces, el milagro no es que alguien hable, sino que alguien escuche, y que ese escuchar transforme todo. Porque las palabras no valen por lo que dicen, valen por el lugar desde donde nacen. Y ese día, en esa casa, las palabras volvieron a nacer. ¿Te ha pasado que el cariño abrió palabras que la razón no pudo? Cuéntanos en los comentarios, y no olvides suscribirte. Acompáñanos en este viaje de amor, pérdida y segundas oportunidades. Desde aquel primer susurro, ese mamá apenas audible, algo empezó a florecer en la mansión. No de golpe, no como en los cuentos donde el hechizo se rompe con un beso. Fue más bien como esas plantas que crecen en silencio, entre las grietas,
sin que nadie lo note, hasta que un día están ahí, verdes, vivas, irrefutables. Cada mañana, antes incluso de que el sol entrara por los ventanales, Mateo y Tomás corrían a la ventana. Aguardaban en pijama, con las narices pegadas al cristal, buscando una silueta que ya reconocían con el corazón. ¿Ya viene? ¿La ves? Y cuando Sofía aparecía al final del camino de entrada, con su maletita en una mano y una sonrisa tranquila, los dos se encendían por dentro. No la saludaban a gritos. No hacían aspavientos. Solo sonreían. Se apretaban uno al otro y susurraban. Volvió. Alejandro lo notaba desde el pasillo, fingiendo buscar papeles en su oficina. Solía despertarse antes de que sonara el despertador, solo para escucharlos. Había algo mágico en esa espera contenida, en esa esperanza suave que lo arrullaba más que cualquier melodía. Sofía llegaba, saludaba a cada uno con su nombre, incluyendo a Marta, que siempre tenía un café recién hecho para ella, y comenzaba el día sin apuro. No había una agenda fija, no existía un plan de actividades rígido como los que proponían los terapeutas. Solo rutinas amorosas, pensadas con el corazón. A media mañana, salían al jardín con mantas, cuentos y fruta picada. Mateo prefería las fresas. Tomás, el plátano. Sofía llevaba los dos. ¿Hoy qué historia quieren escuchar?, preguntaba, sabiendo que cada día sería la misma respuesta. La de la mamá que canta. Así llamaban ellos al cuento que Sofía les había inventado una tarde. Una mujer que había perdido su voz en una tormenta, pero que la recuperaba al tararear una canción de cuna que su hija recordaba del vientre. No estaba en ningún libro, solo en su memoria. «Duerme, mi niño, duerme ya», comenzaba siempre, y en ese instante el mundo parecía detenerse. Un jueves, mientras hacían un picnic improvisado bajo la sombra de un ficus, Mateo preguntó, «¿Tú también estuviste callada?». Sofía lo miró, no con sorpresa, con respeto. «Sí, mucho tiempo». «¿Por qué?». «Porque cuando uno pierde algo muy valioso, a veces, lo único que queda es el silencio». «¿Y cómo volviste a hablar?». Ella pensó un momento. Luego dijo, «Un día entendí que las palabras no reemplazan, pero acompañan. Y que hay gente que merece escuchar lo que uno lleva guardado». Tomás se acercó y apoyó su cabeza en su hombro. «¿Nosotros merecemos?». Sofía lo abrazó con suavidad. «Ustedes me devolvieron la voz». Desde entonces, los días comenzaron a parecerse a una melodía. No una canción perfecta, sin errores, sino una de esas piezas que conmueven porque se sienten vivas. Los gemelos ya no comían en silencio. Charlaban entre ellos, contaban sueños, preguntaban por cosas del mundo. ¿Por qué las estrellas no se caen? ¿Dios es niño o niña? ¿Sofía va a volver mañana? Alejandro empezó a quedarse más tiempo en casa. Al principio fue una excusa profesional. Dijo a su equipo que necesitaba supervisar los avances de sus hijos, que era importante estar presente durante la fase de recuperación emocional. Pero pronto dejó de pretender. Se quedaba porque quería. Porque los veía reír y se le aflojaban las defensas. Porque escuchaba a Tomás hablarle a su hermano con ternura y sentía que algo dentro de él se organizaba. Porque Sofía, sin saberlo, estaba convirtiendo su casa y su vida en un hogar. Una noche, sin que nadie lo pidiera, los niños le preguntaron si podía leerles un cuento. Alejandro dudó. No sabía cómo. Nunca lo había hecho. «Sofía siempre cambia la voz», advirtió Mateo. «Y hace pausas para que pensemos», añadió Tomás. «Puedo intentarlo», dijo él nervioso. Eligió un libro cualquiera, uno corto. Se sentó en la alfombra y empezó. Su voz era firme al principio, después titubeante, luego cálida. Cuando terminó, los niños no aplaudieron, solo dijeron, «Gracias, papá». Soñamos que Sofía era nuestra mamá. Alejandro sintió que se le salía el alma del cuerpo. No supo qué responder. Solo los abrazó, como pudo, con los brazos llenos de amor torpe. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin angustia. Sofía lo supo al día siguiente, por las sonrisas de los niños.
No preguntó qué soñaron. Solo les ofreció pan con mermelada y un beso en la frente. A veces, doña Marta los observaba desde la cocina. Veía a Alejandro recoger los platos, a los gemelos poner la mesa, a Sofía guiarlos con dulzura. Y pensaba, esto no es casualidad. Esto es el resultado de haber elegido el amor como rutina. Una tarde de viernes, mientras caía la lluvia y los truenos asustaban a los niños, Sofía apagó las luces, encendió una velita y se sentó en el suelo con ellos. Mi abuela decía que cuando hay tormenta es porque el cielo está limpiando su tristeza, dijo, abrazándolos. ¿El cielo también llora?, preguntó Mateo. Sí, y también sonríe cuando ve que nosotros nos queremos. Doña Carmen, sin embargo, no participaba de estas escenas. Desde la muerte de Valentina se había vuelto más rígida, más distante. Solo venía algunos fines de semana, y cuando lo hacía, se quedaba poco. Observaba a Sofía con recelo, y a Alejandro con desaprobación silenciosa. «No olvides quién eres», le dijo una vez en la cocina. «No puedes mezclar lo profesional con lo personal». Alejandro no respondió, pero pensó, si eso fuera cierto, no tendría a mis hijos de vuelta. Esa noche, escribió en su cuaderno, «Sofía no solo cuida a los niños, también nos enseña a volver a mirar». La rutina se convirtió en refugio, y el refugio en hogar. Los domingos ya no eran pesados, las cenas eran largas, las preguntas difíciles eran bienvenidas, y la música de fondo era una canción de cuna que Sofía tarareaba, casi siempre al anochecer, porque hay dolores que solo se alivian cuando alguien los nombra sin miedo, y hay hogares que solo nacen cuando alguien se queda, día tras día, sin prometer eternidades, pero cumpliendo presencias. Desde el primer día, hubo algo en Alejandro que Sofía evitó nombrar. No era solo gratitud, ni solo respeto. Fue algo más sutil, una especie de reconocimiento, como si, sin saberlo, él también hubiera estado esperando a alguien como ella. Los días en la mansión transcurrieron como una coreografía silenciosa. Todo fluyó con naturalidad. Las risas de los gemelos, las comidas familiares, las lecturas compartidas. Sofía ya no era solo la cuidadora, era el punto de encuentro. El centro que, sin ocupar demasiado espacio, mantenía todo unido. Y Alejandro estaba aprendiendo a ver. Observó más de lo que habló. Sofía le enseñó a Tomás a cortar la fruta con cuidado. Mateo organizó los juguetes por colores, algo que Sofía había comenzado como un juego. Alejandro registró estos momentos en silencio, como si cada escena estuviera grabada directamente en su pecho. Una noche, encontró un dibujo pegado en el refrigerador. Era una casa con 5 figuras, 2 pequeñas, una con vestido azul, un hombre con corbata y otra mujer con alas. En la parte superior estaba escrito en letras torcidas, «Nuestra familia». Alejandro se quedó allí parado durante minutos, con la mano sobre el dibujo, como tocando algo sagrado. La conexión con Sofía fue creciendo poco a poco. Hubo largas miradas, conversaciones en voz baja en la cocina, risas compartidas entre platos. Alejandro empezó a reconocer en ella una belleza serena, difícil de explicar. No era la apariencia, era la forma en que escuchaba, la forma en que se inclinaba ligeramente para escuchar mejor, la forma en que dejaba pausas entre las palabras para que la emoción pudiera respirar. Una tarde, después de un picnic con los chicos, Alejandro ofreció una copa de vino en el porche. «Hace tiempo que no te permites sentarte», dijo, sacándole una silla. «Me siento mejor moviéndome», respondió Sofía sonriendo. «¿Incluso cuando todos quieren que te quedes?» Ella lo miró sorprendida por la frase, pero no dijo nada. «¿Cambiaste esta casa?», continuó. «Solo escuché lo que me preguntó». «¿Y qué pidió?» Silencio, hasta que alguien supo cómo llenarlo. Sus miradas se cruzaron. No había prisa sin promesas, solo una cercanía intensa y palpable. Alejandro hizo una ligera reverencia. Sofía también. El casi beso flotó en el aire como una respuesta inevitable, hasta que la voz penetrante de doña Carmen rasgó la noche como un trueno.
Con razón. Ahora todo tiene sentido. Sofía se apartó inmediatamente, en un gesto instintivo. Alejandro se giró, tenso. Doña Carmen estaba de pie a la entrada del porche, imponente, como siempre. Ojos brillantes con juicio. Sabía que algo raro pasaba. Vienes poco a casa, y cuando vengo, encuentro a esta mujer coqueteando con mi hijo. ¿No te da vergüenza? Doña Carmen, por favor, dijo Sofía, ya poniéndose de pie. No uses ese tono suave conmigo. No me engañas con tu voz bajita ni con tu carita de mártir. Tú viniste aquí a trabajar, no a seducir. Mamá, ya basta, interrumpió Alejandro, con más firmeza. ¿Basta? ¿Desde cuándo te dejas manipular por una desconocida? No es una desconocida. Es la única razón por la que tus nietos volvieron a hablar. ¿Y eso la convierte en qué? ¿En parte de la familia? El silencio cayó como una sentencia. Sofía bajó la mirada. No quería causar problemas, de verdad. Ya los causaste, dice doña Carmen. Y espero que tengas la decencia de irte por tu cuenta, antes de que lo haga yo. Alejandro respiró profundamente. Pero antes de que pudiera hablar, Sofía ya había cogido su bolso. Está claro que mi presencia ya no es bienvenida. Gracias por todo. Buenas noches. Ella se fue sin mirar atrás. Los chicos gritaron desde arriba. ¡Sofía! ¡No te vayas! ¡No! ¡No! Pero Sofía no respondió. Y la puerta se cerró con un sonido que partió la noche en dos. En el pasillo, Alejandro se enfrentó a su madre. Acabas de cometer un error que no voy a poder perdonarte fácilmente. Te estoy protegiendo. Esa mujer no es de tu mundo. Mi mundo está roto, mamá. Y ella era lo único que lo estaba reparando. Doña Carmen, por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuesta. La ausencia de Sofía se sintió inmediatamente. La mansión volvió a volverse fría, silenciosa e insoportable. Los gemelos dejaron de comer. Mateo vomitó al día siguiente. Tomás se negó a levantarse de la cama. Doña Marta intentó mantener la rutina, pero los niños lloraban suavemente a la hora de comer, gritaban por la noche y se sentaban durante horas en la ventana a esperar. ¿Ella va a volver?, preguntó Tomás. Alejandro no sabía qué decir. El silencio, ahora, era aún más cruel. Porque todos sabían lo que habían perdido. Los días que siguieron a la partida de Sofía no fueron solo grises. Fueron huecos. Como si alguien hubiera apagado el centro de la casa y el resto solo siguiera girando por inercia. Pero ya no había risa, ni cuentos, ni canciones al anochecer. Solo una ausencia que pesaba más que el mármol, más que el juicio, más que el orgullo. Día 1. Mateo y Tomás despertaron sin entusiasmo. No bajaron corriendo las escaleras como de costumbre. No fueron a la ventana, no preguntaron por el desayuno. ¿Les hago hot cakes?, ofreció doña Marta, intentando sonar alegre. Solo si los hace Sofía, murmuró Mateo. Yo no sé hacerlos como ella. Tomás empujó el plato. No comió nada ese día. Mateo, apenas una mordida. Día 2. Los gemelos se negaron a salir del cuarto. Doña Carmen apareció por la mañana, fingiendo que nada había pasado. ¿No quieren ver una película? Compré juguetes nuevos. Pero los niños la ignoraron. No lloraban, pero sus ojos eran opacos, como si hubieran vuelto al lugar del que tanto les costó salir. Alejandro no estaba en casa esa mañana. Había salido temprano, pero no a trabajar. Fue al hospital donde trabajaba una de las antiguas referencias de Sofía. Pidió información. No la encontró. Después pasó por la panadería que ella mencionó una vez. Nada. Luego fue a su antigua dirección, la que figuraba en los papeles de contratación. Una vecina mayor abrió la puerta. La señorita Sofía se fue hace 3 días. Tenía una maleta pequeña y los ojos llenos de agua. ¿Dejó algún mensaje? No. Solo dijo que necesitaba desaparecer un tiempo. Alejandro volvió a casa con el pecho comprimido. Marta lo esperaba en la sala. No quieren bañarse. No quieren vestirse. ¿Comieron? Solo lo necesario para no caer. ¿Dijeron algo? Marta lo miró, con una mezcla de compasión y reproche. Solo una frase.
Sofía no gritaba, por eso entendíamos todo. Tomás Día despertó con fiebre. No quiso moverse. Mateo lo abrazaba como si pudiera transferirle el calor que faltaba. ¿Podemos llamar a Sofía? No contesta, dijo Alejandro. ¿Y si nos está esperando? La pregunta quedó suspendida, como un grito contenido. Alejandro llamó al pediatra. Doctor Enrique Márquez llegó por la tarde, con rostro serio. Los dos tienen fiebre emocional. ¿Eso existe? No es médica, pero sí real. No es infección. Es tristeza acumulada, desesperanza. ¿Qué podemos hacer? El doctor fue claro. Lo que tenían lo perdieron, y ellos lo saben. Esto es duelo. Si no actuamos, puede volverse depresión severa. ¿Puede hospitalizarlos? Sí, pero no es lo ideal. El hospital no cura la ausencia. ¿Y entonces? El doctor hizo una pausa. Encuentra a Sofía. Lo intento. No responde. Nadie sabe. Entonces encuentra otra forma de hacer que regrese. Rápido. Esa noche, Alejandro se encerró en su oficina con el informe que había solicitado semanas antes. Un dossier sobre la vida pasada de Sofía, encargado por sugerencia de su madre. No quería hacer eso, pero lo hizo por miedo. Ahora, con la conciencia pesada, abrió las páginas como si leyera un testamento. Historial impecable. Testimonios sinceros. Trabajo voluntario. Pérdida traumática del embarazo. Luto silencioso. Ningún indicio de interés oculto. No hay motivos para desconfiar. Al final, una nota manuscrita dejada por el investigador. Si todos los padres fueran como ella, el mundo tendría menos huérfanos emocionales. Alejandro cerró el expediente con manos temblorosas. Él subió las escaleras. La luz del baño de los chicos estaba encendida. Mateo lloró suavemente, tratando de no despertar a su hermano. «Papá, 10 centavos. ¿Fue mi culpa? ¿Qué dices? ¿Que Sofía se fue? ¿Dije algo mal?» Alejandro se arrodilló frente a la cama. Él sostuvo la mano de su hijo. «No fue culpa de nadie. Fue una injusticia. Una muy grande». Mateo lo miró con los ojos llenos de esperanza rota. ¿Va a volver? Alejandro respiró profundamente. No lo sé, pero haré todo lo posible. Al día siguiente, Alejandro bajó con el expediente en sus manos. Encontró a doña Carmen en el jardín, podando rosales como si nada hubiera pasado. «Necesito hablar contigo. Si es sobre Sofía, ya dije lo que tenía que decir. Pues ahora vas a escuchar». Arrojó el expediente sobre la mesa. Ella lo hojeó sin emoción, hasta que vio la nota final. «¿Qué es esto?» «La verdad, esa que tú no quisiste ver. Yo solo quería protegerlos. No, quisiste controlar, como siempre». Doña Carmen lo miró. Por primera vez, su mirada no solo era dura, transmitía algo más, miedo. «¿Y qué vas a hacer?» Lo que debía hacer desde el principio. Un grito resonó por toda la casa. Tomás, Alejandro y Marta corrieron a la habitación. Estaba sudando, temblando, delirando. «No se vayan, no se vayan». El doctor Márquez llegó en cuestión de minutos. «Hay que hospitalizar. Hoy». Doña Carmen estaba parada en el pasillo. Alejandro, sin decir palabra, le entregó el informe. «Léelo mientras estamos fuera, y decide de qué lado quieres estar. Porque esta vez no hay término medio. La ciudad se tragó a Sofía, pero el amor, el verdadero, el que se da cuenta, ya estaba empezando a perseguirla. Y esta vez no volvería sola». El Hospital Santa Catalina olía a desinfectante y a algo más difícil de nombrar. Cansancio, espera, abandono. En la sala 214, una mujer dormía con los labios resecos, la piel pálida y los brazos demasiado delgados para su edad. Sofía Mendoza había llegado 3 días antes, sola y con un diagnóstico claro: colapso emocional, deshidratación severa, agotamiento físico y mental. Había caminado durante horas sin rumbo fijo, hasta que su cuerpo dijo basta. Alguien la encontró sentada en una banca del parque, murmurando una canción de cuna. «Duerme, mi niño, duerme ya», repetía, como un rezo sin fe.
El doctor Marcos Viana fue quien la recibió en urgencias. Alto, discreto, acostumbrado al dolor ajeno, entendió de inmediato que aquella mujer no necesitaba solo sueros ni reposo. Necesitaba una razón para volver. Alejandro llegó al hospital al amanecer. No había dormido. La noche anterior, tras dejar a Tomás en observación y ver a Mateo derrumbarse en el sofá de la sala de espera, comprendió que no podía perder más tiempo. Entró a la recepción con el paso firme de quien ya ha tomado una decisión. Preguntó por Sofía. Mostró su identificación. No necesitó insistir. La enfermera lo condujo hasta la habitación 214, con una mezcla de compasión y alivio. «Le hará bien verlo», dijo antes de abrir la puerta. Aunque no lo diga. Sofía no lo notó de inmediato. Dormía, o algo parecido. Alejandro se sentó junto a la cama, en silencio. La observó como si la viera por primera vez. Había perdido peso. Sus mejillas estaban hundidas. Las ojeras le dibujaban sombras nuevas. Y sin embargo, seguía siendo ella. La misma mujer que había devuelto la risa a sus hijos. La que tarareaba sin miedo al juicio. La que hablaba bajito para que las emociones no se asustaran. «Sofía», susurró. Ella abrió los ojos con lentitud. Tardó un segundo en reconocerlo. Y otro en girar el rostro hacia la pared. «No vine a juzgarte», dijo él con suavidad. «No deberías estar aquí». «Claro que sí. Te buscamos por todas partes». Ella no respondió. «Mateo y Tomás están en el hospital», añadió. «Dejaron de comer. Tienen fiebre emocional. Se niegan a hablar con nadie. Solo preguntan por ti». Sofía cerró los ojos. Una lágrima se escapó, lenta. «Tu madre tenía razón», murmuró. «No debía haberme confundido. Yo solo era una empleada. Me engañé pensando que podía quedarme». «Tú no te engañaste», respondió Alejandro. «Fui yo quien no habló a tiempo». Sofía no se movió. La herida era más profunda que el cansancio. «Sé que esto es una locura», dijo él sacando el sobre que llevaba en el bolsillo. «Pero necesito que lo leas». Ella no lo tomó. Así que Alejandro lo dejó sobre la mesa de noche. «Es el informe que mandó hacer mi madre. No tiene nada malo. Al contrario, es un retrato tuyo más honesto del que yo mismo supe ver». Sofía seguía sin mirarlo. «Todo el mundo te ve como la niñera que logró un milagro. Pero yo te veo diferente. Te veo como la mujer que sostuvo mi casa cuando yo no podía ni sostenerme a mí mismo. Como la madre que mis hijos necesitaban. Como la compañera que no supe reconocer a tiempo». «No digas eso, por favor», susurró ella. «Lo digo porque es verdad. Y porque vine a hacerte una pregunta que no puedo guardarme más». Sofía abrió los ojos, confundida. Alejandro se levantó, se acercó. Y sin dramatismo, sin rodillas ni gestos teatrales, tomó su mano y dijo: «¿Te casarías conmigo?». Sofía lo miró como si hubiera escuchado mal. «Que no por necesidad, no por gratitud, no por los niños, por amor, por lo que eres, por lo que somos cuando estás cerca, por lo que podemos construir si te quedas». Sofía negó con la cabeza, sin soltar su mano. «No estoy bien, no estoy fuerte, no tengo nada». «Tienes todo, Sofía. Tienes el respeto de mis hijos, el amor de esta familia y el poder de transformar lo que toca tu voz. No te pido que te levantes hoy, solo que no te vayas». El silencio fue largo. Los dos lloraban en silencio. Y entonces, como un susurro salvador, desde la puerta de la habitación, se oyó una voz pequeña. «Mamá». Era Tomás, de pie, en pijama del hospital, sosteniendo la mano de Mateo. Atrás, el doctor Márquez y una enfermera observaban en silencio. «Mamá Sofía», repitió Mateo. Sofía alargó los brazos sin pensarlo. Los niños corrieron hacia ella. El abrazo fue triple, y Alejandro supo, sin más palabras, que ella acababa de decir que sí. Esa noche, el hospital fue testigo de un nuevo comienzo. Sofía pidió una comida caliente. Los niños durmieron abrazados a su lado. El doctor sonrió al ver los signos vitales estabilizarse. Y Alejandro, desde el sillón junto a la ventana, escribió en una servilleta:
A veces, el amor llega sin hacer ruido. Pero cuando se queda, todo empieza a sanar. Al día siguiente, Sofía fue dada de alta. No volvió a casa en taxi. Volvió en el asiento delantero del coche de Alejandro, con los gemelos dormidos en el asiento trasero. Doña Marta los recibió en la puerta con lágrimas no óleos. Doña Carmen no estaba. Pero eso ya no importaba. Lo esencial estaba ahí, y quería quedarse. Si apoyarías el amor que cuida por encima del prejuicio, suscríbete y dinos desde qué ciudad nos miras. Las segundas oportunidades existen. Solo necesitan un corazón dispuesto a verlas. La fiebre regresó como una vieja enemiga. Primero leve, luego con escalofríos. En la madrugada, Mateo vomitó sobre la cama del hospital. Tomás no quiso separarse de él ni un segundo. Las enfermeras intentaban mantenerlos hidratados, pero los sueros apenas hacían efecto. No hablaban, no comían, solo murmuraban su nombre, Sofía. Alejandro dormía mal, sentado en una silla plástica. Desde que Sofía había sido dada de alta, se habían alojado en un pequeño hotel cercano, a la espera del alta definitiva de los niños. Pero esa madrugada, cuando la enfermera tocó la puerta de su cuarto con urgencia, supo que algo había empeorado. Señor Morales, necesitamos tomar una decisión. No están reaccionando bien al tratamiento. El doctor Márquez sugiere trasladarlos al área pediátrica para cuidados intensivos. Alejandro sintió un vacío en el estómago. No era miedo, era culpa. Una culpa fría, clavada como una aguja en el pecho. Se vistió sin decir palabra. Bajó al hospital. Los encontró más pálidos que nunca. Tomás temblaba. Mateo lo abrazaba como si fueran uno solo. ¿Dónde está mamá Sofía?, preguntó Tomás con voz ronca. Alejandro se agachó, tragando saliva. Va a venir, lo prometo. Pero tú dijiste que no prometieras lo que no podías cumplir. Mateo lo miró sin rencor, solo con un cansancio que no pertenecía a un niño de 6 años. El doctor Márquez los examinó en silencio. Luego se acercó a Alejandro, en privado. No es solo fiebre, es desconexión emocional. Están resignados. Lo único que los mantiene atados es la idea de que ella volverá. Entonces tienen que verla, hoy. Necesitamos estabilizarlos antes de cualquier alta. No, ya esperaron suficiente. Si no les damos lo que el alma les pide, los cuerpos no van a aguantar. El médico dudó, pero algo en la mirada de Alejandro lo convenció. Entonces tráela, ya. Alejandro salió del hospital con el corazón en llamas. Marcó a Sofía desde el coche, mientras manejaba como si cada semáforo fuera un enemigo. Ella contestó en el tercer timbre. ¿Estás bien?, preguntó ella, apenas oyendo su voz. No. Ellos no están bien. Necesitan verte. Ya. Estoy preparando las cosas para volver. Solo esperaba la hora de visita. No quiero que vuelvas como visita. Quiero que vuelvas como lo que eres. ¿Y qué soy, Alejandro? Eres su mamá, y esta es tu casa. Sofía no respondió de inmediato. Al otro lado de la línea, se escuchaba su respiración agitada. Luego, una voz clara. ¿Tú quieres que vuelva? No solo yo, Mateo y Tomás me lo preguntan cada media hora. Si vas a volver, pero para siempre. Sofía se quedó en silencio. ¿Y tu madre?, preguntó. Mi madre no decide más quién entra ni quién sale de mi vida. ¿Ella sabe eso? Va a saberlo. Hoy. Cuando llegues no entres por la puerta trasera. Entra por la principal. No como empleada, como familia. Del otro lado de la línea, Sofía soltó una exhalación temblorosa. Luego, suave pero firme, dijo: Voy. Doña Carmen llegó sin avisar, como solía hacerlo. Encontró a Marta preparando sopa y preguntó por los niños. Están en el hospital. ¿Y Alejandro? Fue por Sofía. ¿Otra vez esa historia? Marta dejó la cuchara de madera en la olla y se giró con calma. Sí, señora, esa historia que usted decidió no ver. Y que ahora es lo único que puede salvar esta familia. Alejandro no necesita una sirvienta con aspiraciones. Alejandro necesita a la mujer que devolvió la vida a sus hijos. Y que él ama,
aunque no se atreva a decirlo con esas palabras delante de usted. Doña Carmen no respondió. Pero por primera vez, su postura rígida se quebró apenas, como si algo dentro de ella empezara a ceder. Sofía llegó a la casa con un vestido sencillo y una maleta pequeña. Alejandro la estaba esperando en la puerta, con los ojos húmedos y los brazos abiertos. No dijo nada. Solo la abrazó. Marta salió a recibirla. Le sonrió con ternura. «Bienvenida a casa, Sofía». «Gracias». Doña Carmen apareció en la entrada del salón. Las miradas se cruzaron, lentas, cargadas. «Tú decides si esta sigue siendo tu casa», dijo Sofía. «Yo no vine a ocupar el lugar de nadie, pero tampoco voy a pedir permiso para amar». Doña Carmen bajó la vista. Caminó hacia ella con pasos lentos y, sin aviso, le tendió la mano. «No sé si puedo aceptarlo del todo, pero quiero intentarlo. Por mis nietos, por mi hijo, y porque he sido más dura de lo que debía». Sofía tomó la mano. No dijo nada. No era necesario. Cuando llegaron al hospital, los niños dormían. Pero al oler el perfume de Sofía en la habitación, ambos abrieron los ojos a la vez. «Mamá», susurraron al unísono. Sofía se acercó a la cama. Se sentó entre ellos. Les acarició el cabello. «Aquí estoy. Ya no me voy». Mateo se abrazó a su cintura. Tomás le tomó la mano. «¿De verdad? ¿De verdad?» Alejandro los observaba desde la puerta. Doña Marta, al lado, no pudo evitar llorar. Esa noche, los signos vitales comenzaron a estabilizarse. La fiebre cedió. Las pulsaciones volvieron a la normalidad. El apetito, tímido, apareció. Sofía se quedó con ellos hasta el amanecer, cantándoles bajito la canción de cuna que había marcado el comienzo de todo. «Duerme, mi niño, duerme ya». Doña Carmen, desde el pasillo, escuchaba con los ojos cerrados, recostada en una pared. Y por primera vez, entendió. No todo se compra. No todo se hereda. Hay cosas que solo el amor puede fundar. Y Sofía era amor. Mamá Sofía. El susurro, aunque apenas audible, pareció estremecer las paredes del hospital. Los médicos se miraron entre sí. Las enfermeras contuvieron el aliento. Doña Marta soltó el aire que llevaba horas reteniendo. Alejandro cerró los ojos. Sabía lo que eso significaba. Sofía, sentada entre las dos camitas donde Mateo y Tomás empezaban a despertar, los abrazaba como si intentara devolverles la vida con el contacto. No lloraba, pero sus ojos brillaban con un agradecimiento sagrado. «Ya no me voy», dijo, suave. «Estoy aquí, para siempre». Mateo le tomó el rostro con las manos pequeñas, como si necesitara comprobar que era real. «¿Lo prometes?» «Con todo mi corazón». Tomás, débil aún, se acurrucó en su pecho. «¿También te vas a quedar cuando estemos sanos?» «Más todavía. Quiero verlos correr, gritar, inventar juegos. Todo lo que no hacíamos antes. ¿Y tú vas a ser nuestra mamá de verdad?» Sofía les acarició el cabello. No respondió con palabras. Solo los besó en la frente, uno a cada lado. Luego miró a Alejandro, que se acercaba en silencio. Él traía en la mano una pequeña cajita. La abrió con cuidado, sin espectáculo. Dentro, un anillo. Sencillo, fino, hermoso por su intención. «¿Todavía quieres casarte conmigo?» Sofía lo miró. Sonrió con ternura y sorpresa. «Quiero. Pero no por el anillo, ni por los niños, ni por lo que pasó». Alejandro esperó. «Quiero porque contigo me siento en casa. Y porque cuando me fui, supe que ya no quería volver a estar sola nunca más». Los niños aplaudieron bajito. Doña Marta se cubrió la boca con las manos. El doctor Márquez asintió con una sonrisa discreta. «Entonces», dijo Alejandro, poniéndole el anillo con delicadeza, «bienvenida oficialmente a nuestra familia». La noticia del compromiso corrió rápido por los pasillos del hospital. Los médicos y enfermeras se turnaban para entrar a saludar. No como profesionales, sino como testigos de algo que desbordaba lo clínico. Pero la verdadera prueba llegó esa misma tarde, cuando apareció doña Carmen. Entró al cuarto sin hacer ruido. Llevaba un ramo de lirios blancos en una mano y una carpeta en la otra. Los niños estaban dormidos.
Sofía y Alejandro conversaban en voz baja, compartiendo un té. Doña Carmen se detuvo en el umbral. Los observó por un momento largo, como si quisiera guardar esa imagen para siempre. ¿Puedo pasar? Sofía se levantó de inmediato. Claro, señora. No me llames así, dijo y su voz tembló. Ya no tiene sentido. Alejandro se puso de pie, alerta. Doña Carmen se acercó a la cama de los niños. Les acarició los pies cubiertos por la manta. Luego se volvió hacia Sofía. No supe ver lo que traías contigo. Creí que eras una amenaza, y ahora entiendo que fuiste un regalo. Sofía no supo qué responder. Bajó la mirada. Yo no vine a ocupar el lugar de nadie. Y aún así, lo llenaste sin forzarlo. Lo hiciste con ternura, con respeto, como solo una verdadera madre puede hacerlo. Sofía alzó los ojos, brillantes. No necesito que me perdones, continuó doña Carmen, pero necesito pedirlo. Se acercó. Tomó sus manos, y como si fuera una ceremonia, dijo: perdón por no verte, por no escucharte, por no saber que mis nietos ya te habían elegido mucho antes que yo. Sofía asintió, conteniendo el llanto. Gracias, susurró. Significa más de lo que puede decirse con palabras. Los niños abrieron los ojos, como si hubieran sentido la reconciliación. Abuela, dijo Mateo, ¿estás feliz? Doña Carmen les sonrió con ternura que parecía imposible en ella. Sí, mi amor, más que nunca. Las horas siguientes fueron un bálsamo. La temperatura de los niños descendió. El color volvió a sus mejillas. Comieron sin que nadie los convenciera. Rieron, jugaron, pidieron cuentos. Y al caer la noche, ya de regreso en casa, la familia entera se reunió en la cocina. Sofía preparó sopa caliente. Alejandro partió pan fresco. Marta servía jugo y hacía bromas. Doña Carmen pelaba zanahorias en silencio, pero con una paz inédita en el rostro. Cuando los niños terminaron, pidieron una historia. Pero cantada, dijo Tomás. Como aquella de cuando te conocimos, añadió Mateo. Sofía asintió. Se sentó en el sillón del salón y comenzó a tararear. Duerme, mi niño, duerme ya. La luna te viene a cuidar. Los niños se recostaron a sus lados, cada uno en un brazo. Alejandro los observaba, con una mano en el hombro de su madre. Doña Carmen tenía los ojos llenos de agua. Hace mucho que no veía la casa así. ¿Cómo? Preguntó Alejandro. Con alma. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sofía y Alejandro se quedaron un momento en el jardín. No me acostumbro a esto, dijo ella. ¿A qué? A la paz, a la certeza. Entonces te voy a dar una más. Sofía lo miró. Me gustaría que la boda fuera pronto. Nada grande, nada ostentoso, solo lo esencial. Tú, yo, ellos. La gente que ha estado cuando más lo necesitábamos. ¿Y tu madre? Si quiere estar, será bienvenida. Si no, sabremos que hicimos lo correcto. Sofía sonrió. Se acercó y apoyó la cabeza en su pecho. Nunca imaginé que después del silencio llegaría esto. ¿Esto qué? Esta música. Alejandro la abrazó. No llegó sola. La trajiste tú. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana del cuarto de los niños, un pequeño dibujo descansaba sobre la mesa de noche. Era una casa, un jardín, 2 adultos, 2 niños, y en el cielo, una mujer con alas, sonriendo. Abajo, con letras inseguras, se leía: Mamá en el cielo, mamá en la tierra. Sofía lo encontró al despertar. No dijo nada, solo lo guardó en su cuaderno azul. Entre las páginas donde alguna vez había escrito su dolor, ahora empezaban a brotar las palabras de una nueva historia. 2 años después, la risa era parte natural del paisaje, como las bugambilias en flor que trepaban por los muros del jardín, o como el aroma del café recién hecho en las mañanas. La casa Morales ya no era una mansión fría ni un eco de tragedias pasadas. Era un hogar, uno de verdad. Mateo y Tomás, ahora de 7 años, corrían por los pasillos con los zapatos desatados y las ideas disparadas. Inventaban juegos con reglas imposibles, se peleaban
y se reconciliaban en el mismo minuto, y hablaban. ¡Oh, cuánto hablaban! ¿Sabías que los koalas duermen 20 horas al día? ¡Eso no puede ser! Papá duerme menos que eso, y ya se queja de estar cansado. Sofía escuchaba desde la cocina, con una sonrisa tranquila. Su panza, redonda y serena, la obligaba a moverse con más lentitud, pero eso no la detenía. Cada gesto suyo era una ceremonia. Cortar la fruta, mezclar la avena, servir el jugo con una ramita de menta como les gustaba a los niños. Alejandro entraba casi siempre con una taza en la mano y un beso en la frente para ella. «Hoy tienes junta con los de cultura, ¿verdad?» «A las 11. Pero antes quiero pasar por la escuela a dejar los cuentos nuevos para la biblioteca. Los niños están esperando ese libro del dragón que llora piedras. Ya lo tengo en la mochila». Alejandro la miraba con ese asombro silencioso que nunca desapareció del todo. Aún no entendía cómo había tenido tanta suerte. Después de casarse por lo civil, Sofía no pidió más. No necesitaba títulos. Pero Alejandro sí. «Quiero verte entrar por esa iglesia y prometerme todo lo que ya me das, pero con testigos». «¿Testigos?» «Todos los que nos ayudaron a llegar hasta aquí. No quiero una boda de sociedad. Quiero una boda de verdad». Sofía tardó 1 año en aceptar, y otro en prepararla, porque entre la maternidad, los proyectos sociales que comenzó a liderar dentro de la empresa y la recuperación emocional de los gemelos, el tiempo se llenó de prioridades más urgentes. Pero ahora, con la panza de 8 meses y la agenda más suave, la fecha estaba decidida. El jardín sería el escenario. Doña Marta prepararía el menú. La música estaría a cargo de un cuarteto de jóvenes que Sofía conoció en uno de sus talleres de arte para adolescentes. Los niños llevarían los anillos. Mateo y Tomás ahora eran los más comunicativos del curso. Sus maestras decían que hablaban con una seguridad que contagiaba, que su vocabulario emocional era sorprendente para su edad, que sabían identificar si un compañero estaba triste solo por cómo colocaba los hombros. «Es que Sofía nos enseñó a mirar», decía Mateo, sin darse cuenta de la profundidad de su frase. «Y a escuchar con el corazón, no con las orejas», añadía Tomás. Doña Carmen también había florecido. No era otra persona, pero sí una versión más suave de sí misma. Seguía usando el perfume fuerte de siempre, sus joyas discretas, sus palabras medidas, pero ya no hablaba para imponer. Hablaba para acompañar. «¿Cómo te sientes hoy, hija?» «Un poco pesada, suegra». «Eso es señal de que Esperanza ya quiere conocerlos». «¿Crees que nazca antes de la boda?» «El durante». Ambas rieron. «Tú no vas a la iglesia sin mí», decía doña Carmen cada vez que Sofía hablaba de la posibilidad de adelantar el parto. Esperanza. Así decidieron llamar a la bebé, porque había llegado sin ser buscada, pero siendo profundamente deseada, porque fue concebida en una noche de reconciliación después de una discusión tonta, y porque desde que supieron de ella, los niños no dejaron de hablarle a través del ombligo. «Hola, hermana. Soy Mateo. No te asustes si papá grita cuando pierde en el dominó. Soy Tomás. No comas chicharos, saben feo». En la empresa, Sofía ya no era la esposa del jefe. Era socia activa en el área de cultura y bienestar. Diseñaba programas de acompañamiento emocional para trabajadores, organizaba círculos de lectura y lideraba un pequeño equipo de madres solteras que encontró en una feria comunitaria. «La gente no rinde menos cuando está triste», decía en las reuniones. «Rinde peor cuando no se le permite sentir». Alejandro la escuchaba con admiración, rodeado de ejecutivos que no sabían si tomar notas o simplemente asentir. El día de la boda religiosa llegó con un cielo despejado e un leve cheiro de lavanda noir. El jardín estaba decorado de forma sencilla, flores silvestres, sillas de madera y una pasarela de pétalos blancos que los gemelos ayudaron a montar. Mateo llevaba tirantes marrones y llevaba sus anillos en una pequeña caja de madera. Tomás, con corbata azul, llevaba un cartel que decía «Papá y Sofía, por fin sí». Los invitados eran pocos, pero todos tenían historias que contar. El doctor Márquez, quien llegó temprano con su esposa y trajo flores del hospital. Las maestras de los niños,
que lloraron al ver a Sofía de blanco. Los jóvenes músicos, emocionados de tocar en la ceremonia para aquellos que habían creído en ellos. Cuando Sofía apareció al final del pasillo, el silencio cayó como una bendición. Alejandro la miró como el primer día que la vio, sereno, firme, con una ternura que casi dolía. Caminaba lentamente, con su barriga visible y un brillo en su rostro que ningún maquillaje podría haber creado. Doña Marta le sujetó el brazo. Doña Carmen esperaba en el altar, junto a los muchachos. «Te ves hermosa», susurró Alejandro cuando llegó. «Me siento en casa». Las votaciones fueron sencillas. «Llegaste disfrazada de empleada», dijo Alejandro. «Pero traías en las manos la medicina que no se vende. Curaste lo que el tiempo no había logrado curar. Y hoy, frente a todos, te digo que no quiero una vida sin tu voz bajita, sin tus pausas, sin tu ternura». Sofía respiró hondo. Le tomó las manos. Ser madre no es parir, es quedarse, es mirar con el alma, incluso cuando uno no sabe qué decir. Y tú me enseñaste que se puede amar sin borrar lo que duele. Te elijo, Alejandro, no porque lo necesite, sino porque lo deseo. Mateo y Tomás se acercaron con la caja del anillo. Antes de entregarlo miraron a los invitados y dijeron al unísono: «Teníamos el corazón hecho vidrio, pero ahora tenemos mamá en el cielo y mamá en la tierra». El jardín estalló en aplausos. Doña Carmen lloró en silencio. Doña Marta le tomó la mano. Y en ese momento, Esperanza decidió llegar. Las contracciones comenzaron discretamente durante el baile. Sofía se detuvo, puso su mano sobre su estómago y miró a Alejandro. «Ahora sí, creo que ya viene». El pánico duró unos segundos. En cuestión de minutos, el plan de emergencia estaba en acción. Mateo y Tomás fueron con Marta. Doña Carmen lo acompañó hasta la puerta. Alejandro sostuvo la mano de Sofía en el asiento trasero del auto. «Va a salir todo bien. Lo sé, porque no estoy sola». Horas después, con el sol saliendo nuevamente, nació Esperanza Morales Mendoza. Lloró fuerte, fuertemente. Tenía los ojos de su madre y la nariz de su padre. Alejandro la abrazó como quien recibe una promesa. Sofía la observó con ojos llenos de paz. «Bienvenida, hija», dice ella. «Llegaste para completar lo que nunca supimos que faltaba». Afuera, el viento soplaba entre los árboles de la calle. Y por un momento, Alejandro juró que escuchó un susurro que venía de la ventana. «Duerme, mi niña, duerme ya». La canción de la cuna, por última vez. El cielo amaneció claro, sin una sola nube. La brisa era suave, casi tibia, y el olor de las bugambilias se mezclaba con el pan recién horneado que salía desde la cocina. No era un día cualquiera. Era el día en que el amor que se había gestado en silencio sería celebrado en voz alta. Alejandro y Sofía, ya casados por lo civil, ya convertidos en familia desde hacía tiempo, habían decidido hacer una ceremonia más. No por protocolo, no por tradición. Por ellos, por sus hijos, por Valentina, por Esperanza. Era una ceremonia simbólica, íntima, pero profundamente significativa. En el mismo jardín donde Sofía había contado cuentos por primera vez, ondearía ahora la promesa de una nueva vida. Sin fantasmas, sin juicios, sin miedo, solo amor. Desde temprano, la casa se llenó de movimiento. Doña Marta coordinaba a los proveedores con eficiencia amorosa, como si se tratara de la boda de una hija propia. Doña Carmen, vestida de beige suave, peinaba con delicadeza a Sofía, que sostenía en brazos a la pequeña Esperanza. Mateo y Tomás corrían de un lado a otro con emoción contenida y muchas responsabilidades autoproclamadas. «Yo llevo los anillos», decía Mateo. «Y yo digo las palabras importantes», corregía Tomás. Sofía los miró con ternura mientras se ajustaba el vestido, sencillo y elegante, de tela ligera que realzaba su barriga posparto sin intentar disimularla. No era el vestido de una princesa, era el vestido de una mujer de verdad, de una madre, de una esposa, de una mujer que había soportado el dolor y había decidido quedarse. «¿Estás nerviosa?»,
preguntó doña Carmen acomodándose los últimos mechones de su cabello. No, estoy agradecida. Alejandro, abajo, revisaba los detalles del montaje. Flores silvestres, sillas de madera, una carpa sencilla para música en vivo. El cuarteto de cuerdas ensayaba en silencio una versión instrumental de la canción de la cuna que se había convertido en parte de la historia de la casa. El altar, que él mismo construyó con los niños, estaba hecho de madera reciclada del viejo almacén. En lugar de flores caras, dibujos de los gemelos colgaban de una cuerda. En lugar de velas, luces amarillas suaves colgaban entre los árboles. Los invitados empezaron a llegar. No eran muchos, pero cada uno tenía un papel en el viaje que los había traído hasta allí. El doctor Márquez y su esposa, los profesores de la escuela, algunos vecinos, os músicos do programa social de Sofía, y algunos compañeros de la empresa, que ahora llamaban a Sofía señora Mendoza, con orgullo y sin formalidad. ¿Y la esperanza? Preguntaron todos. Durmiendo, por ahora, pero seguro hace su entrada triunfal. La ceremonia comenzó al anochecer. Sofía entró al jardín con Esperanza en brazos, encabezada por doña Marta. Los chicos siguieron adelante, esparciendo pétalos con exagerada seriedad. Alejandro esperaba en el altar. Al verla, se quedó sin aliento por un momento. No era solo la mujer de la que se había enamorado. Ella era la mujer que le había dado paz, propósito y 3 hijos con historias diferentes. Pero el mismo amor. Cuando se encontraron frente a los invitados, no hubo largos discursos. Solo promesas dichas con el corazón tranquilo, después de todo vivido. Llegaste a esta casa cuando el silencio era más fuerte que nosotros, dice Alejandro. No tocaste puertas, solo las abriste con ternura, y desde entonces, cada día contigo es un recordatorio de que el amor no grita, acompaña. Sofía respiró hondo. Miró a sus hijos, luego a Esperanza, que dormía plácidamente en el regazo de doña Carmen, y finalmente a Alejandro. Pensé que mi historia se había detenido antes de empezar, que el dolor era mi destino, pero tú, sin saberlo, me mostraste que se puede volver a empezar, que el amor no reemplaza, sino que abraza las cicatrices y las convierte en mapa. Te elijo. Cada día, en cada pausa, en cada canción. Mateo y Tomás se acercaron, esta vez con un papel en la mano. Nosotros también queremos decir algo, avisó Mateo. Antes no hablábamos porque nadie escuchaba de verdad. Después vino Sofía. Y luego papá también aprendió a escuchar. Ahora no nos callamos, rindo Tomás. Y aunque a veces peleamos, siempre terminamos diciendo, te quiero. El público rió y se conmovió. Alejandro y Sofía los abrazaron. Doña Carmen se secó discretamente una lágrima. Doña Marta sonrió como quien ve brotar una cosecha después de una larga espera. En la fiesta que siguió, Esperanza fue el centro de atención. Durmió y tomó el pecho como si no tuviera prisa. Sofía cambió sus zapatos por sandalias. Alejandro se aflojó la corbata. Los niños bailaron con sus profesores, mientras los invitados compartieron recuerdos, rieron y comieron empanadas caseras. El momento más inesperado llegó cuando doña Carmen pidió silencio, poniéndose de pie con Esperanza en brazos. Solo quiero decir algo, antes de que la noche termine, comenzó. Durante mucho tiempo pensé que proteger significaba controlar, pero he aprendido, gracias a esta familia, que proteger es confiar, que las heridas no se borran, pero sí pueden transformarse en raíces. Gracias, Sofía, por quedarte, por enseñar, por amar sin condiciones. Sofía se acercó a ella y la abrazó sin palabras. Los invitados dieron una ovación de pie. Más tarde, a medida que avanzaba la noche, Alejandro y Sofía se sentaron solos en el borde del jardín. La luna se reflejaba en las copas de los árboles. Los niños durmieron en una tienda de campaña improvisada hecha con sábanas. Esperanza, en brazos de su abuela. La música ahora venía de una pequeña caja en el suelo. ¿Y ahora?, preguntó, apoyando la cabeza en su hombro. Ahora, criamos, cuidamos, vivimos. Y cuando el miedo vuelva, que seguro volverá, cantamos. ¿Cantamos?
Sofía comenzó a susurrar suavemente. Duerme, mi niña. Duerme ya. La luna te viene a cuidar. Alejandro cerró los ojos. La brisa pasó entre las hojas, y por un breve momento pareció que Valentina estaba allí. No con tristeza, sino con paz, porque ahora había espacio para todos. Para el dolor, por amor, para la memoria y para el futuro. El amor verdadero no reemplaza, reparar y multiplica. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, activa las notificaciones y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Mira el siguiente video recomendado.